Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar el teorema de Bayes en la solución de problemas, ¿sí? No solamente de calcular la tabla de probabilidades, sino le vamos a complementar con lo que ustedes habían aprendido anteriormente en las clases anteriores, ¿sí? Para ello, vamos a partir de un ejemplo y lo vamos a ir revisando y analizando y también al mismo tiempo lo podemos asociar a todos los conceptos y procedimientos que ya habíamos calculado anteriormente. Muy bien, a ver, aquí yo tengo esta información de que una prueba para detectar cierta clase de hepatitis tiene un coeficiente de falso positivo. Ya, si recuerdan, ¿no? Que era un falso positivo, detectar como positivo de la enfermedad cuando o dado que no la tenga. Y un falso negativo de 0.02. El falso negativo era lo contrario. Le sale negativo cuando en realidad sí tiene la enfermedad, ¿sí? O sí tiene la enfermedad. Le sale negativo, ¿ya? Entonces, estos coeficientes ya son probabilidades condicionales que ya vamos a ver o a recordar y reforzar un poquito dónde se las colocaba para hacer nuestro diagrama de probabilidades. Aquí tengo otra información. Eh, en una localidad, el 8% tiene esta enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, el 92% no la va a tener. Determine la probabilidad de que un paciente tiene la enfermedad y detecta positivo en la prueba. Está ahí, ya me está dando una pista. Es una probabilidad conjunta o de la intersección. Si recuerdan las palabras claves aquí. Y, ya, llévenlo en su mente. La probabilidad de que dé positivo en la prueba, sin importar tenga o no tenga la enfermedad. Me están hablando entonces aquí de una probabilidad marginal. Muy bien. En el literal C, si un paciente da positivo, aquí que están imponiendo una condición, ¿sí? Si da positivo, esa es la condición. También la vamos a llevar en nuestra mente y nos piden cuál es la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad, ¿sí? Aun cuando dé positivo, hay la probabilidad de que tenga la enfermedad, pero también hay una pequeña probabilidad de que no la tenga, ¿sí? Entonces, con estas informaciones, una de las aplicaciones en la vida real podría ser de que si nos realizamos una prueba, ya, si no tenemos una alta confiabilidad en dicha prueba, es necesario eh, eh, considerar una segunda opinión o una tercera opinión, ¿sí? Tanto para descartar o aclarar qué es lo que está sucediendo con nuestro organismo, especialmente cuando nos detectan una enfermedad grave. En el literal D es algo similar. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona no tenga la enfermedad si dio negativo en la prueba? ¿Sí? También es otra forma de tener una información adecuada. Aquí también tiene que darme una alta probabilidad, un valor alto, ¿sí? Para tener confianza de que en realidad estoy sano, ¿sí? Y vamos a organizar nuestra información en el diagrama de probabilidades. Entonces, en un principio tenemos, ¿no? De que la probabilidad de que una persona tenga hepatitis en ese lugar por estudios que se hayan realizado en los hospitales, en los centros de salud, etcétera, en sus estadísticas tenemos este conocimiento, que el 8% tiene la enfermedad y en consecuencia el 92% no la va a tener. ¿Sí? En probabilidades aquí tengo 0.08 y para calcular esta otra siempre se le restaba de 1, ¿sí? Utilizando la ley del complemento. Aquí vamos a utilizar algunos conceptos y procedimientos que ya los hemos estudiado. Aquí tengo el falso negativo. ¿Qué era el falso negativo? El coeficiente falso negativo es una probabilidad condicional que dice de que le sale negativo cuando el paciente tiene la enfermedad.
Entonces, la otra posibilidad es de que le salga positivo cuando en realidad tenga la enfermedad, que debe ser alta la probabilidad, ya lo comprobamos aquí. ¿Cómo nos salía? Restándole de 1. ¿Sí? 1 menos 0.02 es 0.98. Vamos por el otro lado, cuando nos dieron el falso positivo, que era, sale positivo en la enfermedad cuando no tiene dicha enfermedad, no es una probabilidad bajísima, ¿sí? Que es lo lógico, ¿sí? O si no, la prueba no es confiable. Estas informaciones de la confiabilidad nos las pueden determinar también asimismo las estadísticas que lleven o lleguen registradas los hospitales o los laboratorios donde se realicen este tipo de pruebas, ¿sí? Porque sí ha resultado. Entonces, si tienen altos coeficientes de falsos positivos o falsos negativos, esas pruebas no son confiables, ¿ya? Entonces, tengo la última posibilidad de que me dé negativo cuando sí el paciente no tiene la enfermedad. ¿Cómo me sale este resultado? También restándole de 1. Si recuerdan, para calcular la probabilidad de la intersección, la probabilidad conjunta, multiplicábamos estos valores, 0.08 por 0.98, y aquí nos van dando las respuestas de estas probabilidades conjuntas, que las organizamos dentro de nuestra tabla de probabilidades, en donde exponemos, ¿no?, las posibilidades que hay aquí, de que dé positivo o negativo, y que tenga o no tenga la enfermedad, ¿sí? Estas probabilidades conjuntas que las calculamos al final, las organizamos dentro de la tabla. Y las probabilidades que se obtienen de sumar estas son las probabilidades marginales, ¿sí? Que sale del total de esto más esto y de esto más esto, en sentido horizontal y en sentido vertical. Y para comprobar la suma de probabilidades nos tiene que dar 1, que es el 100% de todos los casos que hayamos estado analizando. Muy bien. Ahora sí vamos a responder a cada uno de los literales considerando el concepto de probabilidad que manejemos y viendo qué proceso se realizaba. Para el literal A nos pedían que calculemos la probabilidad de que tenga la enfermedad y que dé positivo. Estamos manejando el concepto de probabilidad conjunta, ¿sí?, de la intersección de al mismo tiempo. ¿Qué hago para encontrarla? Simplemente busco dentro de la tabla donde está positivo y tiene la enfermedad, ¿sí?, que es este valor, y listo. Para el literal B, nos pedían la probabilidad de que dé positivo la prueba. Y aquí no asocia a si tenga o no tenga la enfermedad. Entonces, cuando enuncia un solo evento, me están hablando de una probabilidad marginal. ¿Y dónde la encuentro? Aquí donde sumo. La probabilidad de que dé positivo en la prueba está aquí, tenga o no tenga la enfermedad, ¿sí? La siguiente probabilidad es la probabilidad condicional, de donde hay que identificar muy bien cuál es la condición. Siempre la condición está después de la palabra condicional. ¿Qué palabras condicionales conocemos? Hay algunas. Entre ellas, sí, dado que, luego que, cuando. Todas esas palabras significan una condición. Y después de esta palabra condicional está el evento condición, que es importantísimo identificarlo cuál es. Sí, da positivo. ¿Cómo lo represento? Este símbolo significaba sí, da positivo. Ahí está bien escrito. Si da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga hepatitis? ¿Sí? Entonces, si nos hacemos una prueba, ¿cuál es la probabilidad de que en realidad tenga esa enfermedad? Como es una probabilidad condicional, ¿de dónde resulta? De dividir la probabilidad conjunta o de la intersección de estas dos cosas, de que tenga hepatitis y de positivo, dividida para la probabilidad marginal de la condición. Importantísimo identificar la condición. ¿Cuál es la condición? Sí da positivo, ¿sí?
Luego, con estos antecedentes, vamos a buscar la información dentro de nuestra tabla. La intersección de estas dos cosas está aquí y la marginal de positivo está acá. Le dividimos y es una probabilidad alta, ¿sí? De que si me dio positivo en la prueba, ¿ya? ¿Qué probabilidad real es de que tenga la enfermedad bajo estas condiciones que nos expusieron desde el principio? Es una alta probabilidad. Pero eso no quita de que hay una pequeña probabilidad de que suceda lo contrario, ¿sí? De que no esté enfermo, aunque me haya dado positivo. Entonces podría ir a buscar, lo que les decía, una segunda o una tercera opinión en algún otro lugar, laboratorio o lo que sea, para descartar o estar seguro de lo que ha pasado. Y la última posibilidad también que nos pidieron que calculemos, la última probabilidad, perdón, es de que una persona no tenga la enfermedad si, otra vez no, la palabra clave, si dio negativo la prueba. Esta vez será ahora la condición. Si dio negativo, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga la enfermedad? Que también debe ser una probabilidad alta, ¿sí? Entonces me salió negativo. Ya, si me salió negativo, quiero ver que en realidad esté seguro de que no tengo la enfermedad. Entonces, ¿qué hago? Le aplico la definición de probabilidad condicional. ¿A qué era igual? A dividir la probabilidad conjunta para la marginal de la nueva condición ahora que es de negativo. Los ubicamos, sería este valor dividido para este valor. La conjunta para la marginal de la condición. Y, como les había dicho, son probabilidades altas, ¿sí? Pero también existe la otra posibilidad. Entonces, esta es una forma de utilizar y es, en resumen, lo que hemos estado estudiando toda esta última temporada, que nos propusimos analizar las probabilidades condicionales y hemos aprendido algunas leyes de probabilidad que las estamos utilizando aquí y el teorema de Bayes que decía que si sumamos estos valores nos da la marginal. ¿Sí? Si sumamos las condicionales nos dan la marginal. Y podemos, a partir de esta tabla, calcular cualquier probabilidad, ubicándolas dentro o haciendo las operaciones correspondientes. Entonces, esperamos haber aclarado un poco más y ver las posibles utilidades de este tipo de ejercicios y solución de problemas de probabilidad. Entonces, eso es todo por el momento y nos veremos próximamente con más ejercicios para reforzar este capítulo.